Aprovecho este espacio para dirigirme a ustedes. Durante mucho tiempo he optado por guardar silencio. Sin embargo, me he visto en la necesidad de aclarar públicamente, confiando en que las cosas se iban a resolver. Después de más de 4 décadas de silencio, la hija de Ruby Pérez rompe el silencio y revela la terrible verdad que lo cambia todo. Ruby Pérez, conocido en toda América Latina como la voz más alta de la República Dominicana, no solo se convirtió en uno de los máximos exponentes del merengue en los años 80 y 90, sino que también fue un hombre que, tras la fama y los escenarios, cargaba con una historia personal llena de silencios, decisiones difíciles y vínculos familiares que permanecieron ocultos durante décadas. Nació en Haina, República Dominicana, en 1956, en una familia humilde. Desde joven se destacó por su capacidad vocal y por un carisma que lo llevó a formar parte de grupos musicales locales antes de dar el gran salto a la fama. Su carrera despegó de manera fulgurante al integrarse a bandas reconocidas como Los Hijos del Rey y luego consolidarse como solista. Con éxitos como Buscando tus besos, Tú vas a volar, Enamorado de ella y Cuando estés con él, se ganó un lugar en la memoria colectiva de varias generaciones. Pero mientras su carrera artística avanzaba a pasos agigantados, la vida personal de Ruby Pérez comenzaba a volverse más compleja. En medio de conciertos, giras y presentaciones internacionales conoció a muchas personas que marcaron su camino, y entre ellas surgió una relación que terminaría dejando huella, el nacimiento de una hija cuya existencia no fue conocida públicamente durante mucho tiempo. El secreto mejor guardado. En aquellos años de esplendor, cuando el merengue dominaba la radio y la televisión en todo el Caribe y gran parte de América Latina, Ruby se enfrentó a una encrucijada íntima. Había sido padre, pero la presión de la fama, la juventud y la intensidad de su carrera lo llevaron a mantener aquella parte de su vida bajo un manto de silencio. No se trataba de indiferencia ni de falta de amor, sino de un contexto complicado. Los artistas de su generación vivían bajo una exposición pública que muchas veces limitaba sus decisiones personales. Reconocer públicamente a una hija en ese momento podía cambiar no solo su imagen, sino también la forma en que sus fanáticos percibían sus canciones, que estaban cargadas de romanticismo, pasión y a veces de un halo de melancolía. La niña creció lejos de las cámaras, lejos de los escenarios, y en un ambiente distinto al que rodeaba a su padre. Aunque Ruby nunca negó su responsabilidad como progenitor en el círculo más íntimo, la noticia no trascendió a la prensa ni al público. Se convirtió en un secreto familiar que solo unos pocos conocían. La dualidad de un ídolo. Mientras tanto, Ruby continuaba acumulando éxitos. Su estilo vocal potente, capaz de alcanzar tonos altísimos, lo distinguía de otros intérpretes. Llegó a ser comparado con las grandes voces del merengue y fue reconocido con premios y giras internacionales. Pero como sucede con muchos artistas, la vida privada y la profesional parecían vivir en mundos distintos. En entrevistas de aquella época, Ruby hablaba de la música, de su carrera y de los sacrificios de ser artista, pero rara vez mencionaba detalles de su intimidad familiar. Quienes lo conocían de cerca sabían que llevaba consigo una historia personal más profunda, marcada por decisiones que lo perseguirían con el paso de los años. La hija de Ruby creció sabiendo quién era su padre, aunque el vínculo con él no siempre fue cercano ni constante. El tiempo y la distancia generaron vacíos que marcaron su infancia y adolescencia. Sin embargo, nunca dejó de reconocerlo como una figura importante, no solo por su fama, sino por la conexión de sangre que los unía. La carga emocional del silencio. El paso de los años hizo que ese silencio pesara cada vez más. Para Ruby era un tema pendiente. Para su hija era una mezcla de orgullo y vacío. Orgullo, porque sabía que su padre era una leyenda viva del merengue, admirado en escenarios internacionales y respetado como uno de los intérpretes más destacados de República Dominicana. Vacío, porque la relación padre-hija no había tenido la continuidad que cualquier niña habría deseado. Aún así, ella creció formando su propio camino. Conoció el esfuerzo, la independencia y la necesidad de no vivir bajo la sombra de un apellido famoso. Nunca buscó aprovecharse de la imagen de Ruby Pérez, sino que prefirió construir una vida propia, aunque en su interior siempre existió la necesidad de contar su verdad. Las primeras señales. Con el paso del tiempo, en el entorno del merengue comenzaron a surgir rumores.
Algunos periodistas y allegados a la familia sospechaban que Ruby tenía una hija fuera de lo que el público conocía, pero nunca hubo confirmaciones directas. La discreción del artista y la lealtad de quienes lo rodeaban hicieron que aquella historia permaneciera en silencio durante décadas. Fue recién después de más de 40 años que la verdad comenzó a asomar, no como un escándalo, sino como un acto de reconciliación y sinceridad. La hija de Ruby, ya adulta, decidió dar un paso al frente y compartir su experiencia. No lo hizo con el propósito de dañar la imagen de su padre, sino de contar su historia y cerrar un ciclo que había permanecido inconcluso durante demasiado tiempo. Un padre detrás del escenario. Lo que pocos sabían es que, detrás del personaje público, Ruby siempre mantuvo un contacto discreto con su hija. No fue el padre presente de todos los días, pero tampoco fue un completo ausente. Había momentos de acercamiento, gestos de apoyo, llamadas esporádicas y encuentros ocasionales. La relación fue marcada por las circunstancias, pero la existencia de un vínculo afectivo siempre estuvo allí, aunque no se mostrara al mundo. Para su hija, hablar después de 4 décadas significaba liberarse de un peso, pero también rendir homenaje a la historia que compartía con él. Al fin y al cabo, Ruby no era solo el merenguero de voz privilegiada, sino también un ser humano que había enfrentado dilemas y que, como cualquier persona, había tomado decisiones difíciles en su vida personal. El inicio de una revelación. El primer capítulo de esta historia termina con el eco de esa revelación. Después de 41 años, la hija de Ruby Pérez rompe el silencio. Lo hace no con reproches, sino con la necesidad de ser escuchada y comprendida. En su relato aparecen recuerdos de infancia, anécdotas de encuentros con su padre y, sobre todo, el deseo de que la verdad finalmente salga a la luz. Lo que hasta entonces había sido un rumor, un secreto guardado celosamente, se convierte ahora en un relato real, tangible y humano. Y mientras el mundo del merengue recuerda a Ruby como un ícono musical, su hija aporta la pieza faltante de un rompecabezas que permaneció incompleto durante décadas. La historia apenas comienza, y lo que ella tiene para contar en los próximos capítulos no solo revelará detalles desconocidos, sino que también mostrará la complejidad de un hombre que, además de artista, fue padre, y de una hija que luchó entre la sombra del silencio y la necesidad de la verdad. La historia de la hija de Ruby Pérez no puede entenderse sin mirar de cerca los años de su infancia y adolescencia, etapas en las que convivió con la dualidad de tener un padre célebre y, al mismo tiempo, sentir su ausencia en la vida cotidiana. Para ella, los primeros recuerdos estuvieron impregnados de contradicciones: por un lado, la imagen imponente de un hombre que llenaba estadios con su voz; por otro, la realidad de crecer en silencio, sin que el mundo supiera de su existencia. Una niñez con preguntas sin respuestas. Desde pequeña, supo que su papá era alguien especial. En el hogar se escuchaba su música, las emisoras de radio sonaban con frecuencia los merengues de Ruby Pérez y los comentarios de familiares cercanos dejaban entrever que su padre no era un hombre común. Sin embargo, las preguntas comenzaban a crecer. ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no puedo decir abiertamente quién es mi papá? Su madre, intentando protegerla, trataba de explicarle que su padre la quería, pero que su vida estaba llena de compromisos, escenarios y viajes. Para una niña, esa explicación era difícil de comprender. Mientras sus compañeros hablaban con orgullo de sus padres presentes en actos escolares o cumpleaños, ella debía conformarse con algunos encuentros esporádicos y con la certeza de que había algo que no podía contar en voz alta. Encuentros a escondidas. Los primeros acercamientos entre Ruby y su hija eran discretos. No se trataba de reuniones familiares públicas ni de fotografías compartidas. Eran momentos íntimos, pequeños fragmentos de tiempo en los que podían verse. A veces, una llamada rápida desde el extranjero. Otras, una visita fugaz en la que él llegaba cargado de afecto, pero también con la prisa que imponía su agenda. Para ella, esos encuentros eran como tesoros. Guardaba cada palabra, cada gesto, cada muestra de cariño. Pero al mismo tiempo, sentía el dolor de la distancia. Su padre estaba allí y no estaba. Era suyo, pero también pertenecía a miles de fanáticos que lo aclamaban en cada presentación. El peso del apellido. A medida que crecía, comenzó a notar cómo el apellido Pérez era conocido en todos lados. Los profesores, los vecinos, incluso personas que apenas la trataban, hablaban con admiración de Ruby. Ella guardaba silencio. Sabía que llevaba esa sangre, pero también entendía que su historia no era pública. La adolescencia trajo consigo una mezcla de orgullo y rebeldía.
Orgullo porque reconocía el talento de su padre, porque escuchaba cómo su voz podía emocionar a multitudes. Rebeldía porque no entendía por qué debía ocultar un vínculo tan fundamental en su vida. En más de una ocasión, enfrentó situaciones dolorosas. Había quienes, al intuir la verdad, le preguntaban directamente: ¿es cierto que Ruby Pérez es tu papá? Y ella, entre la lealtad a su madre y el pacto tácito de silencio, respondía con evasivas, aprendiendo a callar aquello que la definía. Las etapas del silencio. El silencio no solo se vivía hacia afuera, también lo sentía en su interior. Hubo momentos en los que deseó gritarlo, mostrar con orgullo a su padre. Otros, en los que prefería olvidarlo, convencida de que esa ausencia había dejado marcas difíciles de sanar. Mientras tanto, Ruby seguía su carrera con éxito. A finales de los años 80 y durante los 90, su voz se consolidó como una de las más potentes del merengue. Viajaba constantemente, recibía reconocimientos y grababa canciones que se convertían en himnos de amor y desamor. Su hija, desde la distancia, seguía cada paso. No lo hacía como una fanática más, sino como alguien que veía reflejado en la pantalla o en la radio a la persona que le había dado la vida. Esa dualidad la acompañó durante años, verlo como ídolo para el mundo y como padre a medias en lo personal. Los momentos de cercanía. A pesar de las dificultades, existieron momentos de verdadera cercanía. Ella recuerda las veces que Ruby la abrazaba con fuerza, las llamadas en las que intentaba compensar su ausencia con palabras de aliento, y los pequeños detalles que le dejaba para que no olvidara que pensaba en ella. Esos gestos, aunque breves, eran profundamente significativos. No llenaban del todo el vacío, pero mantenían viva la esperanza de que algún día la relación pudiera ser plena. Para la hija de Ruby, cada contacto era como una promesa no dicha. Algún día estaremos juntos de verdad. La juventud y la búsqueda de identidad. Con el paso a la juventud, las preguntas se hicieron más profundas. ¿Quién era realmente ella en medio de todo esto? ¿Qué lugar ocupaba en la vida de un hombre que tenía fama internacional? ¿Cómo podía construir su identidad sin quedar atrapada en la sombra de su apellido? La búsqueda de respuestas la llevó a valorar la independencia. Decidió formarse, trabajar, salir adelante por sus propios medios. No quería ser la hija de, sino una mujer con voz y vida propias. Sin embargo, en cada paso importante de su vida, sentía el vacío de no poder compartirlo plenamente con su padre. Los cumpleaños, las graduaciones, los logros personales, todo estaba marcado por esa ausencia parcial. Ruby aparecía de vez en cuando, siempre con cariño, pero nunca con la constancia que ella necesitaba. El silencio que dolía. A pesar de sus esfuerzos por avanzar, el silencio seguía doliendo. No poder hablar abiertamente de su padre, no tener fotos familiares que mostrar, no compartir anécdotas simples como un paseo juntos en público, todo eso generaba heridas que se acumulaban con los años. En privado, muchas veces lloró por la frustración de querer más y no tenerlo. Al mismo tiempo trataba de comprender que su padre era un hombre expuesto a las exigencias de la fama, que su vida estaba marcada por compromisos que lo alejaban de la cotidianidad familiar. Esa comprensión, sin embargo, no borraba el vacío. La decisión de contar su verdad. Llegado un punto, la hija de Ruby comprendió que no podía seguir callando. No se trataba de buscar protagonismo ni de dañar la imagen de su padre. Se trataba de darle voz a su propia historia, de sanar un silencio que la había acompañado desde niña. La decisión no fue fácil. Durante años había protegido ese secreto, había aprendido a vivir con la carga de lo no dicho. Pero el peso era demasiado. Necesitaba liberar su verdad, contar al mundo quién era y cómo había crecido en medio de esa dualidad. El vínculo inquebrantable. Lo más sorprendente de su relato es que, a pesar de todo, nunca dejó de amar a su padre. Reconoce sus errores, admite la falta de presencia, pero también destaca los momentos en los que él estuvo, aunque fuera de manera fragmentada. Para ella, Ruby no era solo un cantante famoso, sino el hombre que le había transmitido, aunque a la distancia, la fuerza, la sensibilidad y la pasión por la vida. La relación no fue perfecta, pero fue real, y ese vínculo inquebrantable la llevó a decidir hablar después de más de 4 décadas. Un paso hacia la sanación. Este capítulo concluye con la hija de Ruby Pérez en el umbral de una nueva etapa. Tras años de silencio, está lista para contar lo que vivió, para dar a conocer su historia sin miedo y con la esperanza de que hacerlo sea un paso hacia la sanación. Su testimonio no busca juzgar, sino comprender. No pretende borrar el dolor, sino transformarlo en fuerza.
Y en medio de todo deja claro que, aunque el mundo veía en Ruby un ídolo del merengue, para ella siempre fue y será su padre, con todo lo que esa palabra implica. Cuando la hija de Ruby Pérez decidió romper el silencio después de 4 décadas, lo hizo movida por una necesidad personal: sanar las heridas del pasado, reconciliarse con su historia y demostrar que la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera. Este capítulo recoge el proceso de acercamiento, los momentos de reflexión y la manera en que, tras tantos años, padre e hija encontraron un espacio de reconciliación que les permitió cerrar viejas heridas. El impacto de la revelación. Al contar públicamente su experiencia, la hija de Ruby sabía que su testimonio generaría impacto. Durante años, la figura de su padre había sido vista casi exclusivamente desde la perspectiva artística: un ídolo del merengue, un hombre admirado por su voz inigualable y su entrega en los escenarios. Nadie imaginaba que detrás de esa imagen existía una historia íntima que se había mantenido oculta por más de 41 años. La revelación no buscaba escándalo ni protagonismo. Al contrario, se trataba de un acto de honestidad, de darle visibilidad a su verdad personal. Su intención era contar cómo fue crecer con un padre famoso pero distante, cómo aprendió a valorar los pequeños gestos de cercanía y cómo esa ausencia parcial marcó su vida. Lejos de generar rechazo, el relato conmovió a muchos. Personas que también habían vivido situaciones similares encontraron en sus palabras un espejo. La figura de Ruby Pérez no se debilitó, más bien, se humanizó. El público comenzó a ver no solo al artista, sino al hombre que, como cualquiera, tuvo momentos de acierto y de error en su vida personal. El reencuentro después de décadas. Uno de los episodios más significativos de esta historia fue el reencuentro más profundo entre padre e hija. Después de la revelación, ambos comprendieron que ya no podían seguir cargando con el peso del pasado. Era hora de hablar, de poner sobre la mesa los sentimientos que durante años habían quedado guardados. Ruby, con la humildad de quien reconoce sus errores, aceptó que su carrera lo había consumido y que, en su afán de cumplir con las exigencias de la música, no siempre estuvo presente como debió. No lo hizo con excusas, sino con la sinceridad de quien desea enmendar. Su hija, por su parte, expuso sus heridas. Habló de los cumpleaños sin él, de los actos escolares en los que miraba al público esperando verlo, de los silencios que dolían. Pero también habló de los abrazos, de las llamadas inesperadas, de los gestos que, aunque pequeños, demostraban que sí existía un cariño real. Ese encuentro fue catártico. Ambos lloraron, ambos se perdonaron y ambos entendieron que no podían cambiar el pasado, pero sí construir un presente distinto. La figura paterna en retrospectiva. Hoy, la hija de Ruby Pérez mira hacia atrás y reconoce que, aunque su infancia estuvo marcada por la ausencia parcial, también aprendió valiosas lecciones. Su padre le enseñó, aun sin proponérselo, la importancia de la resiliencia, la fuerza para seguir adelante a pesar de las adversidades y el valor de la independencia. Sabe que la vida de un artista no es sencilla. Los escenarios, las giras y la presión del éxito muchas veces dejan poco espacio para la familia. Aunque eso no justifica las ausencias, le permite comprender que su padre también fue víctima de un sistema que exige sacrificios personales en nombre de la fama. La reconciliación pública y privada. La reconciliación entre Ruby y su hija no fue solo un hecho íntimo, también tuvo un impacto en quienes los rodeaban. Amigos, familiares y hasta seguidores del merengue vieron con buenos ojos ese acercamiento. El hecho de que, después de tanto tiempo, ambos decidieran hablar con franqueza demostró que nunca es tarde para sanar. En privado comenzaron a compartir más momentos juntos. Ya no eran las visitas esporádicas ni las llamadas rápidas. Ahora existía la intención real de construir una relación padre-hija con mayor cercanía. Aunque sabían que el tiempo perdido no se podía recuperar, estaban dispuestos a aprovechar cada instante del presente. El valor de la verdad. Para su hija, dar este paso significó una liberación. Durante años había cargado con un secreto que la hacía sentir incompleta. Ahora, al contar su verdad, siente que puede caminar ligera, sin máscaras, sin silencios impuestos. La verdad, aunque llegó tarde, le permitió darle un nuevo significado a su historia. Ya no se trata de una niña marcada por la ausencia, sino de una mujer que transformó ese dolor en fuerza. Ahora puede mirar a los ojos a su padre, a su familia y al mundo entero sin tener que ocultar quién es. Ruby Pérez, el hombre detrás del ídolo. Para Ruby, este proceso también significó un aprendizaje.
A lo largo de su carrera, había sido aplaudido por multitudes, había recibido premios y había viajado por el mundo. Pero ninguna ovación podía llenar el vacío de no haber estado plenamente en la vida de su hija. Al reconciliarse con ella, descubrió que la fama no es lo más importante, que lo esencial es el vínculo humano, la familia, los afectos que perduran más allá de los escenarios. Esa reflexión lo llevó a valorar aún más el tiempo presente, a reconocer que ser padre es un rol que nunca deja de existir, sin importar la edad o las circunstancias. La mirada hacia el futuro. Hoy, después de más de 41 años de silencio, la hija de Ruby Pérez no solo se reconcilió con su historia, sino que también mira hacia adelante con esperanza. Sabe que no puede cambiar lo vivido, pero puede aprovechar cada instante que comparte con su padre. Sueña con crear recuerdos nuevos, con tener fotografías que capturen momentos de alegría, con poder contarle a sus hijos y nietos, en el futuro, no solo que su padre fue un ídolo del merengue, sino que también supo, a su manera, pedir perdón y acercarse cuando más lo necesitaba. La lección para otros. Su relato no es solo una historia personal, es también una lección universal. Muestra que la verdad, aunque tarde en llegar, siempre libera. Que el amor entre un padre y una hija puede resistir silencios, distancias y errores, y que siempre existe la posibilidad de recomenzar. Muchas personas, al escuchar su testimonio, se sintieron inspiradas para buscar reconciliaciones en sus propias vidas. Otros padres llamaron a sus hijos. Otros hijos a sus padres. La historia de Ruby Pérez y su hija demostró que, aunque la fama pone luces brillantes en el camino de un artista, las historias más importantes siempre ocurren en la intimidad de la familia. Un cierre y un comienzo. El capítulo final de esta historia no es un final definitivo, sino un nuevo comienzo. La hija de Ruby ha podido hablar, ha podido sanar y, sobre todo, ha podido abrazar con fuerza la identidad que durante años permaneció oculta. Ruby, por su parte, encontró en ese abrazo la redención personal que necesitaba. Porque más allá de los aplausos y los escenarios, ser padre y ser perdonado es quizás su mayor logro. Y así, después de 41 años de silencio, la terrible verdad se convirtió en un acto de amor, en una oportunidad para sanar y en un ejemplo de que nunca es tarde para reconstruir lo que parecía perdido.